Saludos para todos. En el día de hoy vamos a realizar un ejercicio utilizando la instrucción while para que realice el siguiente programa. Aquí ya tengo el enunciado del programa hecho, sin embargo lo leo nuevamente y vamos a desglosarlo para su mayor entendimiento y posterior resolución. Dice, hacer un programa en Java que lea caracteres por teclado y cuente cuántos caracteres leyó antes de encontrar el carácter punto. Bien, ahí está el programa. De pronto, en este momento, si pensamos cómo resolverlo, probablemente algunos de ustedes pueden tener de pronto un poco la mente en blanco. Esto quiere decir que no saben por dónde empezar. Bueno, como ya habíamos hablado al principio, estamos diciendo que vamos a utilizar la instrucción while para resolver este programa. Entonces, vamos por partes. Borro esto acá un momentico y dice, vamos por partes para desglosar qué es lo que nos pide el programa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hacer un programa en Java. Muy bien, eso no tiene problema, porque eso es lo que vamos a hacer. Pero entonces, ese programa, ¿qué debe hacer? Leer caracteres por teclado, ¿cierto? Entonces digamos lo que es, vamos a, vamos a concentrarnos en el proceso. Debe, entonces, en este caso, leer caracteres por teclado. Muy bien. Y que cuente cuántos caracteres leyó. Entonces, contar el número de caracteres que se han leído. Muy bien. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces, aquí es donde está la tercera parte, que quizás de pronto es la que más confusión puede traer. Entonces decimos acá que debe leer caracteres por teclado y debe contar ese número de caracteres que se han leído antes de encontrar el carácter punto. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir esta última parte? Antes de encontrar el carácter punto. Entonces, lo podríamos traducir de la siguiente manera. Mientras que, o seguir, o ponerlo de esta manera, seguir leyendo caracteres hasta que el carácter leído sea un punto. Lo escribo así y lo pongo así. Entonces, primer punto es esto, leer caracteres por teclado. Ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2, cuente cuántos caracteres leyó. Entonces, aquí lo escribo, contar el número de caracteres que se ha leído. Si se dan cuenta que estoy haciendo una ligera variación, pero la esencia de lo que me pide el problema no la estoy cambiando en lo más mínimo. Entonces, cuente el número de caracteres que se han leído y el número 3. Antes dice, y cuente cuántos caracteres leyó antes de encontrar el carácter punto. Entonces, otra forma de decirlo es que siga leyendo caracteres hasta que el carácter que se lea o que se ha leído sea un carácter de punto. Lo coloco así entre comillas simple
porque, como quizás ya entenderán o podrán deducir, es un dato de tipo char. Bueno, bien, entonces, ¿esto qué es? Vamos a hacer un ejemplo de lo que debemos hacer. Entonces, supongamos que leemos un primer carácter A, un primer carácter G, un carácter 8. Ojo, es el carácter 8 porque es un dato de tipo char, no es el número 8. Tenemos J, tenemos F, tenemos S y tenemos el carácter punto. Entonces, fíjense, ¿cuántos hemos leído? Aquí hemos leído A, 1, este G, 2, contamos 2, este 8, 3, contamos 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando llegue al punto, debe detenerse y finalizar el proceso. Entonces, como lo dice acá, es que haga la cuenta de cuántos caracteres leyó antes de encontrar el carácter punto. Entonces, es contar 1, para en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta que llegue el punto, entonces debería almacenar en alguna variable y mostrarlo por pantalla, si bien esto no lo dice acá, pero pues realmente lo podemos hacer es, si quieren lo podemos colocar aquí de cuarto punto, entonces es realizar el contador, perdón, aquí lo escribí mal, realizar un contador de caracteres en, en una variable. Entonces digamos que una variable, en este caso vamos a llamarlo contador, e imprimirlo por pantalla. Bueno, entonces al final de este proceso, si me siguieron acá, entonces por pantalla debería decir número de caracteres leídos, o sea, digamos, debe decir algo como esto, número de caracteres leídos, 2.6. Donde este 6, aquí este 6, debe estar en una variable que para este caso vamos a llamarla variable contador. Contador. Ok. Bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. Este es el típico problema de que no es posible realizarlo con un ciclo diferente a ciclo while. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento va a ocurrir que el usuario escriba el carácter punto. ¿Esto qué quiere decir también? Que no me sirve ningún tipo de for, porque un for, en principio, en su estructura más básica, va desde 1 hasta algún número determinado. Entonces, ¿qué significa? Que si yo coloco, por ejemplo, for i igual a 1 y menor o igual a algo, punto y coma, y más, o más y, perdón. Aquí en este caso no sé o no tengo conocimiento, no tengo idea de dónde va a terminar. Porque, como les digo, no sé yo cuándo el usuario va a colocar el carácter punto. Por esta razón, a nosotros no nos sirve una instrucción for. Por esto, debemos utilizar la instrucción mientras que o while en lenguaje Java. Entonces, en este caso, vamos a implementar estas instrucciones que tenemos acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Debemos leer al menos el primer carácter por teclado. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Cierto? Entonces, para eso, pues utilizamos la instrucción escáner. Muy bien. Voy a mi pantalla aquí en Java. Entonces, voy aquí al programa en Java. Entonces le digo yo char c
que va a ser la variable que voy a utilizar. Voy a utilizar un entero que es el contador, que es el que estamos viendo acá. Voy a utilizar un entero contador y lo voy a inicializar en 0 de una vez. Y entonces, como se trata de por lo menos leer caracteres por teclado, entonces esto significa que al menos debo empezar a leer el primer carácter por teclado para empezar el ciclo, o sea, este ciclo de estas 2, 3 y 4. Entonces aquí debemos decir, voy a colocarlo aquí un poco más claro, voy a decir leer el primer carácter por teclado. Entonces, al menos que arranque con ese primer carácter. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy bien, lo hago. Le digo escáner entrada, que es ya la variable que ustedes ya conocen. Entonces vamos a hacer newscanner.system.in. Esperamos un ratico que salga acá. Eso. Muy bien. Ahora, entonces vamos a hacer la lectura de ese primer carácter por teclado. Como les dije, aquí cambié, en vez de decir caracteres por teclado, como lo estoy haciendo en secuencia, vamos a empezar a leer el primer carácter por teclado que corresponde al punto 1. Entonces, para esto, antes de esto, voy a colocar este mensaje que me diga, un sistema Println que diga ingrese carácter. Entonces ingresa carácter, lo coloco system.print. Esto ustedes ya saben qué significa. Voy a ponerlo en comentario. Imprime el texto y deja el cursor al final. Entonces, ¿qué significa? Que no baja a la siguiente línea. Entonces, lo escribo ahí para que lo recuerden. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a hacer la lectura del primer carácter. Entonces le digo esto. Entonces AC le digo C igual entrada punto next line punto char at 0. Bueno, toda esta fórmula así un poco como medio rara y enrevesada, ¿qué quiere decir? Estamos utilizando de entrada es nuestro objeto con el cual vamos a hacer la lectura de datos por teclado. Bien, esa es la primera. Next line lo que significa es léame una línea de caracteres next, próximo, line, línea. O sea, léame una línea de caracteres. Pero entonces, aquí en esta tercera parte, lo que me va a almacenar es char at, que significa carácter en la posición 0. ¿Qué significa esto acá? Que entonces lee una línea de caracteres y almacena en C la primera, o más bien será el primer carácter, que significa que está en la posición 0. Eso es lo que significa este char at 0. Muy bien. Lee una línea, me falta una I acá, listo. Muy bien. Ok. Muy bien. Tenemos esto acá. Hagamos una primera prueba de a ver si lee el carácter y lo vamos a probar de esta forma. Sistema o println. Esto que estoy escribiendo acá es para verificar el carácter leído es más C. Recuerden bien que cuando yo tengo un texto y un más dentro y un más y una variable dentro de un println, lo que estoy haciendo es hacer una concatenación de un texto o un literal
literal es lo que está aquí en azul. Recuerden que lo que está en azul sale tal cual como yo lo escribí, más el, el contenido, el valor de una variable. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que estoy haciendo es hacer la implementación y voy a ir probando parte por parte el programa que voy leyendo, voy haciendo, de tal forma, de tal forma que pueda yo validar que en efecto el programa haga lo que tenga que hacer. Muy bien, voy a aquí ampliar un poco esto, entonces para que se vea mejor. Entonces, tenemos lo siguiente, una vez más, declaro un objeto escáner para realizar la lectura. Hago esta impresión, imprime el texto y deja el cursor al final, no baja la siguiente línea. Leo el carácter, leo el carácter que está en la posición número 0 de la línea de caracteres que voy a leer por teclado y que va a almacenar en la variable C. Por último, lo que me va a imprimir es el carácter leído que yo tenga aquí en C. Por ahora no estoy haciendo más, lo único que estoy haciendo es validando. Entonces ingreso carácter, voy a ingresar el carácter G y entonces lo que me debe decir es el carácter leído es la misma G. Muy bien, con esto ya compruebo que me está leyendo de forma correcta, la variable C de tipo carácter. Bueno, entonces con esto podemos validar la primera parte de la lectura por teclado. Pongamos esto aquí un poco acá. Listo. Ahora bien, vamos a implementar la parte número 2 y es contar el número de caracteres que se ha leído. Bueno, esta parte ya implica que debemos tener en cuenta un par de cosas adicionales. Por ahora voy a borrar esta línea número 11 porque ya cumplió su cometido. Entonces, ¿cuál era? De validar que en efecto en la variable C de tipo carácter me almacene el carácter leído por teclado para cumplir con el requerimiento del programa. Entonces voy a borrar esto, ya no lo necesito más. Guardo un poquito mientras tanto y entonces aquí el objeto o lo importante aquí es de que pueda yo realizar el conteo de los caracteres hasta que encuentre el carácter punto. Entonces coloco acá este punto 2 y voy a agregar el punto 3. Estas dos partes, 2 y 3, deben entenderse de la siguiente forma. Debo leer el primer carácter, debo contar el número de caracteres que lea, mientras que el siguiente carácter que voy leyendo no sea el carácter punto. Entonces, cuando oigan eso o cuando tengan estos puntos, cuando diga, siga leyendo caracteres o antes de encontrar o mientras que algo ocurra, entonces eso significa que debemos utilizar la instrucción while. Entonces, voy a colocar esto aquí. Por supuesto me marca error porque en este momento dentro del while no he colocado ninguna condición que deba cumplirse para que se realice este ciclo. Entonces, recordamos la condición. Mientras que el carácter leído, que recuerden bien está en la variable C, no sea, y lo escribo así en mayúsculas para que lo tengamos en cuenta, no sea el carácter punto,
lo pongo así, ¿qué debe hacer? Siga leyendo, o más bien, cuéntelo, cuéntelo y siga leyendo el siguiente. Entonces, aquí dentro del while debo decirle o debo implementar esta condición que me indica mientras que el carácter leído no sea el carácter punto. Vuelvo nuevamente aquí. Seguir leyendo caracteres hasta que el carácter leído sea un punto. ¿Esto qué es? Miren, aquí estoy hablando en cuál debe ser la condición de salida de ese while. Entonces, siga leyendo caracteres hasta que el carácter leído sea un punto. Cuando diga hasta, es la condición de salida. Pero entonces, como se trata de mientras que no se presente esto, o sea, mientras que el carácter leído no sea un carácter de punto, ¿qué debe hacer? Debe contarlo y debe seguir leyendo el siguiente. Entonces, le digo, mientras que C, que es el carácter leído, sea diferente, recuerden bien que esta es una expresión lógica que significa diferente. Punto, entonces fíjense cómo lo escribo con carácter simple, o sea, con comilla simple mejor. Entonces, aquí ya hago esa implementación. Entonces dice, mientras que C sea diferente de punto o de carácter punto, es porque debe realice el proceso de conteo, o que básicamente estará en la variable contador, y lea el siguiente carácter. Muy bien. Entonces, si estamos aquí adentro del while, o sea, si entra aquí, leemos el primer carácter, y si el carácter no es diferente a punto, este que leyó, entonces es porque debe hacer ¿qué? Debe contarlo. Entonces, en este caso, hacemos contador más. Recuerden bien que esto es igual a decir contador igual a contador más 1. Entonces, ahí estamos haciendo el conteo de ese carácter que leí, que es diferente a punto. O sea, leo una vez más el primero, y si es diferente al carácter punto, entra a este ciclo, a este while, y por ahora hace que el contador se incremente en una unidad. Y bueno, ¿qué debo hacer a continuación? Entonces, lo que debo hacer a continuación es siga leyendo el siguiente carácter. Entonces voy a partir este comentario aquí, variable contador, lo escribo acá, y aquí dice leer, entonces voy a colocarlo así, leer el siguiente carácter. Entonces, para esto, pues simplemente voy a copiar estas dos instrucciones que, como vimos ahorita, me sirvieron para leer. Entonces, lo que estoy haciendo es, a ver, quito esto de aquí y hago, creo que aquí creo que hice algo acá, permítanme, eso, ya. Aquí había ingresado una cosa diferente. Muy bien. Ingrese carácter y hago lo siguiente. Leer el carácter. Entonces, de pronto quizás uno de los temas que a veces confunde un poco cuando uno utiliza una instrucción while es siga leyendo, por ejemplo, una instrucción como esta. Siga leyendo el siguiente carácter o haga la siguiente acción que debe realizar mientras que no se cumple la condición. Entonces aquí
lo que hace es ir, repito otra vez, o miremos la condición completa. Mientras que C, o sea, en este caso, leo la primera, entra acá. O sea, esta es la ejecución, línea 10, leo C, línea 11. Mientras que C, o sea, carácter C, sea diferente de carácter punto, entonces si eso es verdad, entonces porque es un carácter distinto, por lo tanto, debo contarlo. Aquí lo cuento. Recordemos aquí, hasta que el carácter leído sea un punto, realizar un contador de caracteres en una variable. Entonces es contarlo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo leer el siguiente carácter. Entonces, para leer el siguiente carácter, lo que debo realizar es hacer este par de instrucciones nuevamente, es hacer una copia. Hago un print, así como lo hice aquí, un sistema.print de ingrese el siguiente carácter, y a C le hago la captura de datos del valor de carácter por teclado. Entrada.nextLine.char at 0, que es, ustedes ya saben, esto aquí. Muy bien. Entonces, este proceso, este ciclo, aquí donde tengo esto en azul, lo va a realizar una vez, otra vez y así sucesivamente de cuenta y lee, o sea, haga el contador, lea, haga el contador, lea, haga el contador, lea, hasta que lo que yo lea, entonces lo sigo leyendo, hasta lo que yo lea sea un carácter punto. Entonces, cuando el carácter leído sea punto, aquí ya debe terminar el proceso while. Entonces aquí voy a colocar aquí fin del ciclo while y debo imprimir el contenido de la variable contador. Entonces, una vez más, ¿cómo se lee? Mientras que carácter C, sé que lo he repetido muchas veces, soy consciente de eso, es para hacerme entender. Mientras que el carácter C sea diferente de punto, cuéntelo y siga leyendo el siguiente carácter. Voy a escribir un mensaje para diferenciar cuando entra o cuando esté de por fuera del while, o sea aquí, cuando lee el primer carácter, de cuando siga leyendo el siguiente y el siguiente y el siguiente carácter y así sucesivamente. Entonces aquí voy a colocar systemout.println. El número de caracteres leídos es 2 puntos más contador, que es la variable, una vez más, donde yo tengo el número de caracteres que he leído. Muy bien. Eso es todo. Vamos a probar si en efecto esto funciona. Entonces, ingreso un carácter. Le digo ingreso. ¿Sí ven? Aquí este es el primero. Aquí, ¿qué hago? Ingresa al siguiente. ¿Por qué? Porque el carácter es E. ¿Es diferente de punto? Sí. Por lo tanto, debe entrar al ciclo while y haga el contador. Entonces, aquí le digo carácter R, carácter H, carácter A, carácter K. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a terminar aquí. Punto. Entonces, fíjense qué ocurrió. Como el carácter es punto, entonces, ¿qué significa? ¿C es diferente de punto? No, no es diferente de punto porque, por supuesto, es igual. Entonces, por lo tanto, debo salir del ciclo, o sea, llego aquí y debo ejecutar o debe ejecutar Java esta instrucción. El número de caracteres leídos es, en este caso, fíjense, son 7 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. Entonces, ahora quiero mostrarles
cómo se porta un while cuando el primer carácter ya no cumple con la condición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar el programa en donde el primer carácter sea punto. Entonces, miren, punto. ¿Qué debe ocurrir? Que como el primer carácter es punto, entonces punto no es diferente de punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese primer carácter no cumple con esta condición, como lo dice aquí, mientras que el carácter leído en la variable c no sea el carácter punto, haga esto de adentro, o sea, cuéntelo y sígalo leyendo. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que no entre al ciclo while y que imprima el número de caracteres leídos es 0, como lo pueden ver acá. Una vez más, como c es punto, punto no es diferente a punto porque es igual, no entra al while, por lo tanto, llega acá. Fíjense la importancia de haber inicializado la variable en 0. Aunque ustedes saben muy bien lo que es Eclipse requiere de parte del programador que se realice una inicialización de variables previa. Entonces, en este caso, acá, lo que me indica es que contador no lo afectó, no lo modificó, no hizo nada de lo que está aquí while y pasó directamente a la instrucción de imprimir el número de caracteres leídos. Muy bien. Entonces, espero y que este ejercicio haya sido de su entendimiento y haya sido de su agrado y con las gracias a ustedes por su atención, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.